Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 468. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es martes 16 de enero de 2024, mi nombre es Diego Villanueva y todas las semanas, los martes y los viernes, os traigo un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado, sin adaptar la velocidad ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y hoy os traigo un episodio en el que os voy a contar algo que me hace mucha ilusión, una novedad en Fluent Spanish Express, y es que en cada episodio del podcast os hago una llamada para que os suscribáis a la newsletter gratuita en www.fluentspanish.express. Allí todos los días envío un email con un montón de expresiones coloquiales utilizadas en contexto y además pues también voy poniendo en marcha diferentes ideas que se me van ocurriendo, ya sabéis que soy un culo inquieto y bueno, pues siempre se me ocurre alguna cosa. El caso es que hace algunas semanas estuve preguntando a los suscriptores y suscriptoras de esta newsletter, que ya casi son 800, y bueno, pues les estuve preguntando qué cosas les gustaba de la newsletter, pues cuáles eran los puntos fuertes para intentar potenciarlos y también pues qué cosas pues creían que se podían mejorar o que se podían añadir, y todas estas sugerencias pues digamos que he tomado pues buena nota de todas ellas y he diseñado y creado una nueva versión extendida de la newsletter. Eso es lo que os voy a contar hoy aquí en el podcast. Os voy a hablar de esta newsletter pro, en qué consiste y más cositas que pues tengo que contaros. Y es que esto es algo que en principio pues solo iba a compartir con las personas que están suscritas a la newsletter, pero la verdad es que una de mis obsesiones en este 2024 es ayudaros a llevar vuestro español al siguiente nivel de una manera más eficaz y más efectiva, y por eso pues he decidido venir aquí al podcast a contároslo, porque bueno, quizás en este punto vosotras, pues no habéis sentido la curiosidad o la necesidad de suscribiros a la newsletter en ningún momento, o simplemente ni siquiera sabéis que hay una newsletter en Fluent Spanish Express, y bueno, pues a lo mejor esto sí os llama la atención y os parece que es un recurso, una herramienta que os puede ayudar con vuestro español pues todos los días, y bueno, pues básicamente lo que siempre comento de la consistencia de ser una persona que siempre está de manera diaria trabajando con su español, y además también la confianza por aprender un montón de expresiones que, como siempre digo, pues no están en los libros, no se enseñan en los libros, y pues esta newsletter es, digamos, el punto fuerte de esta newsletter. Todo este vocabulario, estas expresiones que utilizamos nosotros cuando hablamos los nativos, pero que, bueno, cuando estás en una escuela o en un libro, pues no se enseñan, así de claro. Bueno, hoy, como os digo, os voy a hablar de esta newsletter pro, y es que los estudiantes me comentaban que uno de los problemas que tenían pues es que, claro, yo en la newsletter, como os digo, utilizaba siempre un montón de expresiones coloquiales que explicaba de una manera sencilla, pues que en una línea, entre paréntesis, pues, bueno, para que se entendiera un poquito el contexto de esta expresión. Pero, claro, ¿qué pasa? Que me decían que, pues, como cada día utilizaba tantas expresiones diferentes y además no se repetían con el paso de los días, sino que, bueno, pues yo siempre escribía las cosas de una manera, bueno, tal y como me salía del alma, con lo cual, pues a veces repetía las expresiones y a veces no, así de claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que me dijeron que, bueno, pues les costaba mucho trabajo memorizar estas expresiones porque quizás, pues la leían un día, no la volvían a escuchar nunca más hasta que, pues dentro, unas semanas después, aparecía de nuevo esa expresión, con lo cual, pues yo entiendo que era difícil poder trabajar con estas nuevas expresiones y al final, pues bueno, como todo, se acaba olvidando si no lo utilizas. El caso es que, tomando nota de esto, pues puse en marcha una estrategia con la newsletter que ahora os voy a contar. Y es que creé una versión extendida que los suscriptores y suscriptoras pues ya han estado recibiendo durante la última semana y que también están recibiendo durante esta semana de manera totalmente gratuita. Ahora al final os cuento otra cosa más. El caso es que pues se me ocurrió que para poder, como os digo, afianzar todo este vocabulario, todas estas expresiones, utilizar 10 expresiones destacadas en cada newsletter, o sea, 10, ni más ni menos, y además hacerlo durante 2 días seguidos. Es decir, un día, el lunes por ejemplo, escribo una historia en la que destaco 10 expresiones y al día siguiente vuelvo a escribir otra historia diferente, con otro contexto, en el que repito esas 10 expresiones para que de nuevo podáis escucharlas, podáis entenderlas y podáis ver pues cómo las utilizo en diferentes contextos, para que veáis pues la versatilidad de todas estas expresiones. Además, como os decía antes, pues estaba explicando de una manera
rápida, sencilla, en apenas unas palabras, el significado de estas expresiones. Esto también en esta versión extendida, en esta versión Pro, pues ha cambiado y ahora, pues después de la newsletter, hay un apartado que se llama expresiones destacadas, más descriptivo imposible, en el que explico pues con mucho detalle todas estas 10 expresiones de cada día, pues una explicación de un párrafo en la que cuento pues diferentes usos, lo que significan, bueno, todas las cosas que se me ocurran sobre estas expresiones. No solo eso, claro, ¿qué pasa? Que tenemos ya la explicación, tenemos las expresiones utilizadas, pero también hay para esta versión Pro todos los días un cuestionario tipo test para responder algunas preguntas sobre estas 10 expresiones. O sea, hay un cuestionario en el que hago algunas preguntas para que podáis practicar, para que podáis afianzar vuestros conocimientos, saber qué significan exactamente estas expresiones y que las podáis utilizar. De manera que repetimos las expresiones durante 2 días, la explicación es mucho más completa y además hay unas tareas, unas preguntas para responder sobre esas expresiones. Bien, ya veis que está todo mucho más pensado, pero, y esto es lo interesante también, es que los viernes hago una recopilación, un email de recopilación de todas las expresiones destacadas que he utilizado durante la semana, que pueden ser unas 20 o unas 25 más o menos, en la que, como veis, pues vuelvo de nuevo a explicar estas expresiones con otras palabras y además también vuelvo y pongo algunos ejemplos diferentes para que entendáis muchísimo mejor el significado de estas expresiones. Bueno, como veis, es una versión, es una locura, tengo que decirlo, hacer esta newsletter todos los días es una locura, porque tengo que pensar muchísimo qué expresiones voy a utilizar, tengo que explicarlas, tengo que poner ejemplos, hacer los ejercicios, o sea, hay un montón de cosas que, esta newsletter me supone, pero a la vez, la verdad es que tengo que decir que lo disfruto muchísimo, la verdad es que es un trabajo que me encanta. Y dicho esto, y esto ya se lo he dicho a los suscriptores y suscriptoras de la newsletter, he decidido lanzar una versión limitada de un mes. Es decir, del 22 de enero, el próximo lunes, hasta el 23 de febrero, voy a enviar de lunes a viernes 25 emails, en total 5 semanas, con esta newsletter Pro por un total de 15 euros único pago, acceso para toda la vida a las newsletters, a estas 25 newsletters, para poder acceder también a los ejercicios, para poder acceder a la recopilación de estas expresiones y para todos los extras, explicaciones detalladas, ejemplos extra. También tenéis acceso para toda la vida y algunos contenidos sorpresa, pues que la verdad es que como son sorpresa, pues no puedo contar nada, pero ya sabéis que a mí siempre se me ocurren algunas cosas y en estas 5 semanas haré alguna cosa con las personas que estén suscritas a esta newsletter Pro, porque, como os digo, pues siempre quiero estar probando cosas diferentes. Bueno, como veis, una novedad súper interesante, creo que es un recurso, como os digo, 5 estrellas, creo que es un recurso súper interesante. Desde que empecé a enviar esta newsletter Pro, he recibido un montón de mensajes en los que la gente pues me hablaba de lo que le encantaba esta newsletter, de lo completa que era, de lo que le ayudaba. Y bueno, pues todavía no les había dicho que iba a ser una versión de pago, pero ahora que ya se lo he dicho, pues por supuesto muchas personas ya se han suscrito a esta newsletter y, como digo, además un pago único, 15 euros, y me sirve a mí y yo siempre voy con la verdad por delante, siempre soy 100% transparente. Bueno, pues porque básicamente es algo que quiero hacer de manera anual, quiero hacer una versión Pro de la newsletter anual con un único pago cada año y llevaros todas las semanas de lunes a viernes pues todas estas expresiones explicadas con detalle, con ejercicios, con ejemplos y con un montón de cosas más que estoy seguro que os van a encantar. Así que, ya sabéis, si queréis enteraros de todo esto, os animo a que entréis en www.fluentespanish.express, allí os suscribáis a la newsletter gratuita y, bueno, a partir de ahí pues os explicaré todas las cosas relacionadas con esta newsletter Pro y igualmente os dejo en las notas del episodio pues el enlace por si ya habéis decidido que queréis suscribiros a esta newsletter Pro y para que os suscribáis, podáis suscribiros y apoyar este proyecto que, como os digo, sin vosotros no sería nada. Y la verdad es que estoy eternamente agradecido a todas las personas que me estáis apoyando porque, pues desde que he anunciado esta newsletter Pro, pues bueno, ya ha habido muchas personas que se han sumado y que
están escribiéndome para, con muchas ganas de seguir recibiendo esta newsletter Pro, que como os digo, es una versión mucho más extendida, mucho más completa y que estoy seguro que os va a ayudar muchísimo más a llevar vuestro español al siguiente nivel. Nos vemos en el episodio del próximo viernes, en el que voy a estar respondiendo a algunas preguntas que me habéis hecho los oyentes del podcast, los suscriptores y suscriptoras de la newsletter, y pues voy a estar respondiendo algunas de estas preguntas que tengo por ahí pendientes todavía de responder. Así que nos vemos el próximo viernes, que tengáis muy buena semana. Adiós.